La Red Cumbiera es un espacio para intercambiar y entrelazar experiencias en torno a la actual escena cumbiera que palpita a lo largo de Latinoamérica. Sean bienvenidos a tejer con nosotros una red que nos conecte y nos permita compartir, difundir y visibilizar cómo se vive la cumbia en Argentina, en Chile y en Colombia. Vale. Bienvenidos a la Red Cumbiera, primer encuentro Cumbia Andariega. Mi nombre es Matías Jalil, director, arreglador de la Orquesta Popular Zambomba, compositor. Estamos acá con amigues de Colombia, de Chile y Argentina. Hacemos la presentación. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Benítez, soy comunicador, productor. Trabajo hace mucho tiempo con el colectivo de arte y comunicación Medio Limón, desde el cual dimos nacimiento a un proyecto que se llama Cultura Cumbia, con el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Que el proyecto Cultura Cumbia nació en el 2012 y empezamos organizando algunos encuentros entre artistas de distintas partes del continente, que pudimos tener la suerte de mover, de invitar, y después empezamos a articular con distintos actores de la comunidad que estaban vinculados a la cumbia, a las enormes raíces que tiene también la cumbia acá en Argentina. Finalmente organizamos algunos festivales bastante grandes acá en la ciudad de La Plata, y también pudimos articular con algunas universidades y algunos otros espacios también de investigación, y un poco entre toda esa ensalada de actividades pudimos ir vinculándonos con las redes cumbieras y pudiendo, digamos, tener una pequeña imagen al menos de esa compleja e intrincada red que conforma la historia de la cumbia en Latinoamérica. Y un poco de ahí vienen mis conexiones con la red cumbiera y con los amigos de la Orquesta Zambomba. Así que, bueno, eso, muy contento de estar participando de este encuentro. Hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Lorena, yo soy parte de la colectiva Quesos Pero Cumbiancheros. Nosotras somos un grupo de amigas en realidad que por la inquietud de la presencia tan potente e identitaria que tenía la cumbia en Chile empezamos a hacer un trabajo como de reflexión, primero jugando, y se transformó en un proyecto de investigación que ya lleva como 10 años vivo, en el que hemos entrevistado un montón de cultores que fueron los primeros que recibieron un poco de primera mano este género y lo fueron cultivando y arraigando a nivel nacional. Entonces mi vínculo con la cumbia como primero fue como bailando, disfrutándola, y luego desde este lugar más de la reflexión y la divulgación que nos ha tocado participar, y de ahí también el vínculo con la Red Cumbiera, a quien agradecemos un montón el espacio y la plataforma. Bueno, un saludo, compañeras, compañeros, compañeras. Yo soy Urián Sarmiento, estoy acá en Bogotá, Colombia, soy músico. Me he dedicado un poco a la investigación musical de una manera muy empírica durante un buen tiempo, haciendo mucho trabajo de campo, aprendiendo a tocar pues, muchos de los instrumentos que se tocan en zonas apartadas de estos centros urbanos. Yo vivo en Bogotá, que está muy lejos de las costas, y pues las costas es lo que más me ha interesado. Hago parte de un grupo que se llama Curupira, que tiene ya 22 años de estar pues, explorando, mezclando, pues, poniendo ahí en el juego pues, todos los aprendizajes de todos estos años. Y hago parte de una organización que se llama Sonidos Enraizados, con la que hacemos pues, a procesos más de corte académico un poco. Somos igual, pues somos independientes, mejor dicho, pero pues hacemos grabaciones de campo. Hemos hecho ya más o menos unos 9 discos de cultores de distintas zonas que consideramos pues muy importantes que estén documentados para pues, tener más referentes. Y bueno, pues ahí en resumidas cuentas eso es lo que hago. Vamos a arrancar entonces con este primer encuentro que le pusimos Cumbia Andariega, que es cómo llega la cumbia a cada país, no cómo se desarrolla, llega, se desarrolla. Vamos a arrancar con Colombia, que es el lugar donde nace, así que el compañero Urián bueno, nos va a contar y a ver cómo nace la cumbia. Y bueno, toda la idea de esto es compartir un poco en esto que es la Red Cumbiera, ¿no? Vamos a hacer la primera conexión de países cumbieros, así que bueno, agradecerles de vuelta, compañeros, por estar, que es muy importante y es un encuentro
de grandes titanes de la cumbia de Latinoamérica lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. El tema de la cumbia acá en Colombia es un tema muy particular porque realmente lo que sabemos de ella y lo que encontramos de información, tanto escrita como oral, está cargada de mucha fantasía, y está cargada de mucho romanticismo, y está cargado de muchas historias construidas con el tiempo, ¿no? Como estas... alguien que contó un relato, ese relato no se sabe de dónde salió, puede haber sido una invención, puede haber sido eh, una suposición, pero tiene mucho sentido. Hay muchas historias que son suposiciones muy fantásticas y muy mágicas, pero que podrían haber sucedido, ¿no? Entonces, el caso de la cumbia acá en Colombia tiene esa particularidad, porque tenemos la idea de que sí, pues los negros que trajeron como esclavos se encontraron con los indios y empezaron a compartir, y en los ratos libres, pues los indios con sus flautas y los negros con sus tambores, y empezaron a tocar, y de ahí nació la cumbia, y que el baile, entonces, porque el grillete y la cadena, y no tenían que arrastrar el pie. Estas son unas historias muy bellas y probablemente sucedieron, pero realmente es muy difícil precisar si eso sucedió así, de esa manera tan cinematográfica como pareciera, ¿sí? O hay otra historia del cacique Pocabuy, que cuenta el señor José Barros, que es el compositor del Pescador y de otras cumbias muy famosas, que cuenta que había unos indígenas que eran los Pocabuy, que realmente hay, ya entrando en temas de documentación y de las fuentes así tangibles, pues puede que el maestro Cerros se lo haya inventado, como pues era tan creativo para hacer las letras, de pronto él también, por la necesidad de darle un peso y un sustento a su historia, escuchó a oídas de alguien sobre esto, y pues construyó su historia con base en ese relato, que es muy bello, pero es muy difícil de comprobar. Es muy difícil, ya pues, yéndonos a lo frío, ¿no? A lo científico, a lo racional, a hilar un poco más fino, pues hay que también poner sobre la mesa todas las realidades posibles. Entonces hay muchas historias así muy lindas, y luego, a partir de todas esas historias, empezó todo un constructo muy particular acá en el siglo XX, principalmente a mediados de la década del 50. Hubo una pareja de ella, bailarina y artista plástica, Delia Zapata Olivella, y su hermano Manuel Zapata Olivella, unos emprendedores impresionantes, y su labor de visibilidad de las tradiciones afro en Colombia fue crucial. O sea, gracias a ellos conocemos la música de gaita, gracias a ellos conocemos la marimba, gracias a ellos nacen los gaiteros de San Jacinto, gracias a ellos se fundan las primeras escuelas de danzas folclóricas, gracias a ellos se documenta, ellos conocen gente de otros países, investigadores, y son ellos quienes los enamoran para que vengan acá y hagan una cantidad de grabaciones y procesos documentales ya de características pues más rigurosas, digámoslo así académicamente, porque ella y él no sabían de música, eran más entusiastas, muy apasionados. Entonces tomaron unas decisiones y nos transmitieron sus conjeturas y sus conclusiones que estaban más del lado romántico que de la realidad en campo. Entonces, mucha de la construcción que probablemente haya llegado a Argentina, a Chile, a México, a los países que están llevando pues la bandera de la cumbia, o en los que se han desarrollado unos procesos muy interesantes con la cumbia, parten de esos ejercicios que hicieron los hermanos Zapata Olivella, Delia y Manuel Zapata Olivella. Ellos que dijeron que la cumbia era la gran matriz, que la cumbia era de la que se desprendían todas las demás prácticas afro de Colombia, del Caribe principalmente. Eso es tan complejo como abordar el tema de la world music, ¿no? Es decir, que todo lo que no es
rock o jazz o clásico que un grupo de rock si le mete un instrumento que no hace parte de los instrumentos europeos, pues es world music. Entonces desconocemos ahí una cantidad de matices y una cantidad de variantes que nos convierten a todo en una misma cosa. Entonces, bueno, esa fue una de las conjeturas a las que ellos llegaron. Después, con el tiempo, se fue hilando un poco más fino y supimos que los gaiteros no tocaban cumbia, el bullerengue no es cumbia, que la tambora no es cumbia, que demás ritmos eran gaita, bullerengue específicamente, que esas personas no denominaban cumbia a su ritmo. Era la idea de Deli Manuel de una gran matriz, de un útero gigantesco que era la cumbia de la cual se desprendía todo. Entonces, ese fenómeno fue lo que permitió como un relato, una narrativa de la cual la industria musical se apropió y empezó a, pensando pues en ventas básicamente, como encontrar esos detalles que nos diferenciaban del resto del Caribe en ese entonces. Sí, entonces se empiezan a realizar una cantidad de grabaciones de música, de la naciente música tropical en la década de los 60, en la cual la cumbia pues es una columna vertebral. Sí, entonces es acá muy complejo hablar de cumbia, es muy difícil encontrar dónde nació, es muy complejo. Por el momento lo que podemos como decir que es como el formato instrumental donde sí existen cumbias antiguas, es el de la flauta de millo, la caña de millo, que es una flauta traversa de lengüeta que también está presente en África, de pronto no es de origen americana, y pues 3 tambores, tambor alegre y tambora, con el guache, es un cilindro de zinc, que lo doblan y le meten semillas adentro. En ese formato es en el que se puede trazar como una línea de tiempo y los autores desaparecen. Entonces, hay melodías que tienen el nombre cumbia, pero no se sabe su autoría. Ahí puede uno ir a agarrarse un poquito de algo más antiguo, ¿sí? Eso no sucede con la música de gaita, por ejemplo. La música de gaita, el ritmo cumbia es un ritmo que se vino a adoptar hace hace los 80, en los 90 más o menos. No es un ritmo tradicional de la cumbia. Pero pues también, por ejemplo, los gaiteros de San Jacinto, o quizás más bien su productor con una intención comercial, ha empezado a hablar de que la gaita es cumbia orgánica, ¿sí? Como intentando conectar con ese pasado que realmente no existe, ¿sí? Sería muy lindo que existiera, pero es una construcción, ¿sí? Es una construcción intentando darle una narrativa y una historia a algo que sí existía. No estoy diciendo que la cumbia no exista, pero de pronto era muy distinto a lo que nos han contado que era un ritmo, que era una zona de la que salía. Ya escarbando un poco más, yo podría ahorita sí ya como afirmar que probablemente la cumbia era más un encuentro, un momento en el que se encontraban muchas costumbres, en el que se celebraba un día de algún santo, una fiesta patronal, y pasaba la cumbia. En esta cumbia pues era la comida, era la fiesta, era el baile, era la celebración devocional y la música, pero la música probablemente era mucho más diversa y amplia, y lo que tocaban no lo llamaban cumbia, simplemente era el encuentro, esa reunión. Eso pasa acá con el joropo, por ejemplo, la música llanera colombiana. El joropo como tal no es ningún ritmo, es la fiesta como tal, ¿sí? El curulao es la fiesta en la cual confluyen muchas otras cosas. Ya luego que se nos tropicaliza acá Bogotá es una ciudad fría, pero es la capital de Bogotá, estamos muy lejos de las costas, estamos a 20 horas por tierra de Cartagena. En la década del 40 empiezan a venir a Bogotá las grandes orquestas de baile que vienen de Cartagena y Barranquilla, las de Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Se nos empieza a tropicalizar acá una ciudad fría, con intenciones de ser Europa, con intenciones de ser parecida a su madre, que no lo quiere, España, y se empieza esto a llenar de gente de la costa y se empieza esto a contagiar de esa espontaneidad, de esa frescura, de esa calidez, de esa musicalidad de los músicos costeños. Estas orquestas tienen acá un auge impresionante
y empieza a convertirse esta música, empieza a grabarse y se empieza a convertir en la banda sonora del mes de diciembre de las poblaciones, las personas urbanas, principalmente acá en Medellín, bueno, Bogotá y Medellín principalmente. Entonces acá en diciembre es donde suena una cantidad de cumbias, pero ya en un formato, en una reducción del formato de las grandes orquestas. ¿Sí? La música de Lucho Bermúdez y Pacho Galán sonó mucho, pero luego empiezan a ver estos formatos más pequeños, ¿sí? Como el Cuarteto Imperial o los Corraleros de Majagual, Alfredo Gutiérrez, todo lo de acordeón, Andrés Landero, formatos más reducidos, y eso acá sigue siendo hoy día en diciembre la música que suena. O sea, desde noviembre empiezan a sonar esas músicas, Pastor López, y ya es como el ambiente decembrino. Eso no suena acá nunca más en el año, solo suena en diciembre, acá hablando pues de Bogotá. Y en la costa es muy particular porque realmente esta música desaparece cada año y vuelve a aparecer en cada carnaval de Barranquilla, ¿sí? El resto del año pues suena lo que suena en la radio común y corriente. Acá en Colombia el término cumbiero, digamos, es un término que tradicionalmente no se utiliza. Sí, acá se habla de cumbiamba, por ejemplo, la cumbiamba, pero la cumbiamba es el conjunto de músicos que se arma la fiesta, pero no hay una música que se llame cumbiamba. Cumbiamba es el encuentro, la reunión de músicos. Hoy viene la cumbiamba, no, hay una cumbiamba allí donde Matías, vamos para allá, donde Matías hay una cumbiamba. ¿Sí? Entonces, a mí me causa mucha curiosidad y admiración todo lo que pasa fuera de Colombia, porque realmente acá no sucede nada análogo. Acá el movimiento de la cumbia no existe. Acá la cumbia es una música tradicional que se está patrimonializando, se está congelando, se está volviendo un estereotipo que sucede cada año en el Carnaval de Barranquilla y que pues interpretan los músicos tradicionales, y eso está absolutamente desconectado de la movida urbana, de características más hipster, de estratos más bien altos, de la gente de los vinilos, de los DJs de vinilos que ya hacen mezclas, como entre comillas con la psicodelia, con la electrónica. Eso está absolutamente desconectado de lo que pasa en el Carnaval de Barranquilla o en las otras zonas donde se sigue tocando la cumbia. ¿Sí? No tienen un proceso común, no hay una comunicación. Sí, obviamente muchas personas conocen, sobre todo de aquí para allá, del interior para las capitales, para las poblaciones, pero allá en las regiones estoy seguro que están re desconectados con lo que inclusive pasa acá en Bogotá en términos de cumbia, pero acá no hay un movimiento así como tal, no es un fenómeno social, no se baila en los barrios, se baila únicamente en el mes de diciembre, que es la época decembrina, donde la gente terminó de trabajar y se está gastando sus ahorros, emborrachándose y comiendo buñuelos, bueno, en diciembre. ¿Sí? Y la onda un poco más de estratos 3, 4, 5, estratos un poco pues clase media para arriba, que se mueven en unos círculos muy reducidos, en unos cuantos bares, y consumen esta música muy conectados con el mundo del vinilo, y grupos que más o menos reproducen lo que ya se hizo en otra época, pero con sonidos, con la electrónica y tocado pues por otras personas, ¿sí? No por estos caras un poco más de gente tropical, sino ya por gente acá urbana, bogotana, que mueve esto. El caso pues, de grupos excelentes, yo realmente a mí me admiro mucho todas las experimentaciones que hacen, como el Frente Cumbiero, los Pirañas, los Meridian Brothers, Romperrayo, que son los mismos, ¿no? Los Pirañas son 4 o 5 amigos que tienen 4 grupos distintos, pero casi todos tocan los mismos, ¿sí? Solo que cada uno como que lidera cada grupo. Son unos muy bellos amigos, pero entonces ellos pues han construido un poco su mundo sonoro a partir de los vinilos y los acetatos, con muy poco trabajo de campo, considero yo, muy poca relación con la región, muy poco ir a meterse allá a escarbar, y con esos formatos que ya se realizaron como con el timbal de la salsa, con bajo eléctrico, con guitarra eléctrica. Eso no se ve en la región. Y ese formato no existe en la región. En la región son los tambores y las flautas, o la banda marcial grandísima, o el acordeón, caja y guacharaca, ¿sí? Y
esa es un poco la movida acá. Realmente es una movida muy pequeña que si bien ha hecho mucho, la Sonora Masurén, el conjunto Media Luna, si bien ha hecho mucho, es un círculo todavía muy pequeño y no tiene ningún tipo de impacto a nivel social como en los barrios o en cosas colectivas, comunitarias, un poco más grandes, va por otra vía. Estos son procesos más de corte creativo, experimental, de hacer acetatos, de grabar, de componer, de hacer sus giras y eso, pero eh, son procesos pues, más dependientes e individuales. Tienen su círculo y tienen su movida, pero esa movida no dialoga con las regiones, no está en contacto permanente con los otros grupos que hacen cumbia. Entonces, pues, por eso me causa mucha admiración todo lo que pasa afuera, porque realmente es como como si se lanzaran semillas desde un helicóptero al azar y eso fuera floreciendo de distintas maneras, generando unos bosques y unos ecosistemas muy vivos, muy activos y con una fuerza admirable que alguna vez vinieron unos amigos acá a Bogotá que venían de España enamorados de la cumbia y dijeron, bueno, llévanos a un bar de cumbia, queremos ir a un bar de cumbia, llévanos. Y yo, ¿qué? Acá eso no existe, aquí no hay ningún bar de cumbia. Es muy raro que tienes que ir a un sitio y de pronto pedir que te pongan alguna, pero si no, no te la van a poner a menos que sea diciembre. O a menos que estés en un bar de estos donde toca los grupos que mencionan, donde tocamos, Matic, por ejemplo, que es acá como el templo pues, de este tipo de bares. Entonces, eso es un escenario muy particular, el de la cumbia acá. Y pues eso ha suscitado que distintas corrientes empiecen a documentar, empiecen a hacer textos, por ejemplo, los hermanos Ochoa, Federico Ochoa y Juan Sebastián Ochoa han hecho unos escritos muy pertinentes desmitificando un poquito esa idea romántica de la cumbia y aportando pues como en la documentación, ¿no? En el siglo XIX, digamos, no hay ningún texto que utilice la palabra cumbia del siglo XIX. Eso es hace poquito, ¿sí? Porque esta música se empezó a documentar en el siglo XX. Entonces, mientras tanto gaitas sí hay, marimba, también hay bullerengue, pero cumbia es una cuestión que empezó a pasar como entre el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, y empezó como a cerrarse en una idea general, como cuando uno repite mucho una palabra y empieza a dar por hecho que eso que tanto está repitiendo pues es lo que es, una verdad o una, bueno, no digo mentira porque sería pues tampoco pues nadie está diciendo mentiras acá, pero sí como unas construcciones muy pertinentes, una necesidad de una historia que de pronto no existía, pero que cumplía muy bien con la necesidad en ese momento de darle una cara a una tradición en un momento de un país totalmente racista. Colombia es un país muy extremadamente racista aún hoy día, hay un racismo estructural hacia lo campesino, hacia lo indígena, hacia lo negro. Y Derry y Manuel Zapata Olivella estaban en un momento muy crucial de la historia, de las discusiones de lo negro en lo político, en lo social, en lo cultural. Entonces ellos también tuvieron la necesidad de construir, de crear y de darle un sentido a algo que nadie le quería dar ningún sentido. ¿Sí? Entonces, todos mis respetos para estas personas que construyeron esas historias con esa necesidad de darle una cara, de darle un sustento y una raíz ancestral, mitológica, legendaria a unas tradiciones que funcionaban atomizadas de manera en localidades muy puntuales sin ningún contacto con el exterior, sino ahí puntualmente. Tocamos para San Juan, tocamos para San Francisco de Asís, tocamos para la Virgen del Carmen y ya, el resto del año seguimos tirando machetes, seguimos trabajando. ¿Sí? Entonces, todo este fenómeno ya de festivales, de grabaciones, estuvo muy al margen de todo lo que pasaba en el campo. Fue unas apropiaciones urbanas de músicos de la región, pero totalmente le quitaron el tambor, le quitaron la maraca, le quitaron todo un diálogo libre que sucedía entre la flauta y el tambor, muy cercano a lo que hacen los jazzistas. Eso se lo quitaron para las grabaciones, porque ya las grabaciones tenía que ser algo mucho más compacto, rápido, concreto. ¿Sí? No podía ser una de 10 minutos. Entonces, es un poco contarles mi visión,
lo que pues este caminar ha ido como encontrando de esta historia de la cumbia, paralelo al mundo de la gaita, digamos. Y yo también pensaba que la gaita era uno de los formatos tradicionales de la cumbia, pero eso luego se me fue desmontando en la medida en que fui a campo. Y ahí con los gaiteros decía, mira, tocamos gaitas desde hace poquito porque los festivales folclóricos nos exigían que tocáramos gaita, o porque estaba de moda y en las fiestas que íbamos nos pedían que tocáramos gaita, entonces pues cumbia, entonces empezamos a tocar cumbia, pero mi papá no tocaba cumbia, el tambolero, no sé quiéncito, cuando le pedían que llegaban los milleros, ellos traían su propio tambolero porque el tambolero de gaitas tocaba era gaita y el de millo tocaba era millo, sí, unas cosas muy específicas, muy de localidades muy pequeñitas, no era esta cosa así grande de la industria, sino era una cuestión, una necesidad devocional de música para un momento religioso. Entonces, pues hoy día la cumbia es la bandera y el ícono de muchos movimientos acá, principalmente lo folclórico en el Carnaval de Barranquilla, específicamente allá, y la experimentación y la exploración acá urbana a cargo de unos cuantos grupos, principalmente en Bogotá y Medellín. Bogotá y Medellín son como las dos ciudades principales acá de Colombia, y en las que se ven, pero lo que les digo son movimientos realmente muy de nicho y muy enfocados en lo musical, no en procesos barriales o colectivos como de pronto sucede en otros países. Entonces, bueno, eso les quería compartir. Bueno, muy interesante, muchas gracias, Dorian. Impresionante ahí toda la data que tiraste. Muy buena, muy buena. Muy interesante, muy interesante. Las preguntas las hacemos al final, ¿no? Sí. Hagamos que cada uno ahí bien. Cuente un poquito y ahí empezamos ahí la interacción. Buenísimo. Como yo les contaba antes, yo soy parte de la colectiva Tiesos pero Cumbiancheros, que es un espacio de trabajo donde empezamos muy intuitivamente a reflexionar sobre por qué la cumbia tenía una presencia nacional tan importante, que responde un poco a lo que nos decía el compañero en Colombia, ¿no? O sea, ¿por qué una música que en Colombia no tiene esa expansión, ni ese fenómeno, ni ese movimiento, de pronto estaba haciendo eco en una generación completa? Yo soy nacida a inicios de los 80, y en esa generación empieza a darse todo un fenómeno como de revisitar una cumbia anterior, que al parecer está en nuestro imaginario nacional y en nuestro imaginario familiar emotivo. Entonces, donde salía una cumbia que nosotros llamamos clásica, pero que son cumbias de mercado de los años 60, ancladas, no sé, a figuras como Tulio Enrique León o Miquel Aure, ¿no? Ese tipo de personaje. Nosotros parecíamos reconocer ahí una identidad común, ¿no? Entonces, el trabajo nuestro con la cumbia empieza primero desde ese lugar, preguntarnos sobre esta presencia tan entrañable de una música foránea, pero que parecía tan nuestra. Y en esa indagación decidimos, dado que el fenómeno en Chile es muy reciente, desde los años 60, decidimos empezar a entrevistar a los cultores vivos que habían sido testigos de la llegada y anidación del género. Entonces, como no se trataba de un género de larga data en el territorio, sino que había llegado en una etapa contemporánea, en la historia reciente, ¿no?, de los años 60, 70, entonces teníamos la posibilidad de ir de primera mano a consultar a sus cultores, a quienes la tradujeron, la adaptaron, la simplificaron, etcétera, cómo había sido ese proceso y cuáles eran sus referentes. Habían algunas cosas escritas sobre la cumbia, pero eran muy centradas en el tema de los discos, en la historia como más positiva de la música, ¿no?, lo contrastable, qué se había publicado, cuáles eran las primeras canciones, etcétera. Pero el relato vivido estaba ausente de ese debate. Entonces nosotros partimos grabador en mano a entrevistar. Y en ese entrevistar nos fuimos encontrando con dos escenas que fueron súper interesantes. Primero, toda la escena previa, ¿no? Todo lo que implicaba el mundo del tropical bailable urbano, en bares, en confiterías, en esta época en la que los viejos nuestros abuelos salían a bailar incluso sin beber, que estaban estas filóricas, que eran estos espacios de encuentro donde la gente salía a bailar y a encontrarse. Y era como muy especial lo que nos pasaba porque nosotros veníamos de esta reflexión a partir de la herencia de la dictadura. Y la herencia de la dictadura implicaba un cierre de espacios. De alguna forma, acá se habla del apagón cultural, aunque también te habían criticado porque siempre hay movidas under detrás de eso, ¿no? Pero empezaba toda esta reflexión sobre cómo era posible que en los 50 hubiese una escena tan abierta, tan prolífera,
de músicos, de estilo, de intercambio, de venidas de vedette. Acá vino la Tongolele y hizo un furor tan grande que se llamaron los tongolelazos, porque llenó varias veces un teatro muy conocido que hay acá que se llama el Teatro Caupolicán. Vino Pérez Prado, hizo giras por todos los centros mineros, por las zonas del norte y del sur. Entonces, había como una herencia de un eco de lo que pasaba con lo que se llama el baile negro de salón en el mundo entero, que era como desde los 30, desde Cuba, pero que a Chile había llegado tarde, en los años 50. Y reconocíamos en esa cosa como más provinciana de Chile, más aislada por la cordillera, un espacio donde estas movidas, estos como imaginarios sonoros, pero también estas tradiciones musicales iban a llegar después. Esa era como una primera intuición que fuimos explorando, ¿no? Y hablar con esos viejos fue súper interesante, porque esos formatos instrumentales a los que la cumbia llega, ya pasada por la industria, porque no llega en un formato tradicional, llega una cumbia mucho más industrializada de distintas fuentes, ¿no? Salvo en el norte, que ahí hay todo un tema con las laquitas, que no ha sido parte de nuestra investigación, pero que tiene otra trayectoria, digamos, pero en general es una llegada más bien de la mano de música ya industrializada o de orquesta, no es una música tradicional. Y en ese sentido también era interesante preguntarle a cada historia de cada grupo cómo la habían adoptado, porque la cumbia vino a resolver algo súper simple, que era que los formatos de las big bands y de las orquestas de salón eran súper grandes y eran súper costosas, y el público chileno nunca ha sido muy amplio ni con mucha capacidad adquisitiva para pagar grandes formatos instrumentales. De hecho, los músicos chilenos eran reconocidos por cultores extranjeros que venían con plantel pequeño y lo tenían que completar con músicos locales por ser muy versátiles, ¿no? Se podían adaptar al repertorio de distintos artistas porque nunca daba el presupuesto para traer a las orquestas completas, ¿no? Entonces era como... resolvía algo muy práctico, que era mantener un sonido alto, con el bajo eléctrico sobre todo, y a la gente bailando, reduciendo el número, no sé, de lo que eran los 12, 15 músicos que estaban en una big band, a un formato de cumbia donde tú con 6 músicos, 5 músicos podías parar una fiesta toda la noche, ¿no? Eso nos llevó a reconocer otra particularidad, que es que para entender la historia de la cumbia en Chile, nosotros tenemos que entender la relación con el cuerpo, con la fiesta, con el encuentro, con el baile, y por eso era tan importante reconocer las épocas donde la fiesta estaba viva, había una vida nocturna, una bohemia urbana, porque también es un fenómeno que está muy asociado al urbano, aunque también después en el sur va a entroncar con la ranchera, la norteña mexicana, y también se va a generar todo un imaginario rural, ¿cierto? Pero en esta reconstrucción histórica el urbano tenía un peso, justo por la llegada de los cultores en vivo que venían a esos espacios, y fuimos reconstruyendo también la historia de la fiesta, ¿no? Cómo la fiesta en Chile tradicionalmente fue negada, por qué bailamos de la forma que bailamos los chilenos. Por eso nuestra colectiva se llama Tiesos pero Cumbiancheros, de hecho, porque reconocíamos en la memoria corporal, pero histórica, en las memorias que resuenan como de las grandes conformaciones corporales, no de cada quien en particular, una estética, una forma de expresión, un gesto medio reprimido, medio apretado, pero que a la vez tenía la necesidad de festejo, ¿no? La relación con el alcohol, con el alcoholismo, en un sentido no moralista, ¿no? Sino como de entender que había una necesidad siempre de pasarse varios pasos de desinhibición y de varias copas o varios vasos de alcohol para que el cuerpo realmente pudiera pararse a bailar. Al principio era más corear, y entonces empezar a reconocer particularidades que tenía esta cumbia que nosotros hablamos de una cumbia chilena, pero también en una diversidad enorme, es una complejidad muy grande y una heterogeneidad muy grande de género. Y cómo esto está imbricada con la historia dictatorial también chilena, que eso también es súper loco. O sea, finalmente el imaginario exotizado de lo tropical, que trajo de alguna forma la cumbia, con todos estos discos en los que aparece una palmera o una parte baja del cuerpo de una mujer con un colalé, ¿cierto? Todo este imaginario exotizado que no tiene nada que ver con la diversidad de lo tropical en realidad, sirvió para generar un discurso complaciente en época dictatorial en Chile. Entonces se usaba mucho orquestas de cumbia en el espectáculo, y no entraba la investigación musical, que viene de sectores en general más progresista en Chile, no entraba a ese debate, no le interesaba entrar a indagar porque era en el fondo meterse como con los músicos fachos, de alguna forma. Y cuando nosotros fuimos reconstruyendo sus historias, sí, había muchos músicos que venían y empezamos a hacer otros vínculos, que venían del mundo militar, pero no porque eran militares de carrera, sino porque eran chicos, muchos venían de la calle y habían aprendido a tocar su instrumento en espacios
de las Fuerzas Armadas desde pelado, ¿no? No desde carrera militar de grado. Y es algo que también nos permite entender historias de carnavales. Por ejemplo, el carnaval de Oruro no se entendería la presencia de bronce sin entender el vínculo entre lo militar y las culturas populares. Entonces, fue muy interesante cómo fueron apareciendo todos estos ejes de aproximación y esta diversidad en el fondo de matrices que nos llevan a reflexionar sobre la historia de las fiestas, sobre la historia de lo corporal y de la represión de lo corporal y sus posibilidades de libertad, de emancipación o de expresión más abierta, sobre la historia de las músicas y también la industria. O sea, era meterse con la industria, que era algo que no nos interesaba tanto, pero resultaba inevitable. No es la industria en el sentido de ganancias y de réditos, ¿no? Sino la industria en el sentido de cómo la conformación de espacios de circulación radiales, fonográficos, etcétera, iban tejiendo los puentes de una música foránea que se hacía nuestra. Y ahí es donde cerraba un poco este círculo. Entonces, en esa diversidad nos fuimos encontrando con muchas microhistorias y eso es lo que me gustaría compartirles en un videíto muy pequeño, que fue un material pedagógico que nosotras como colectiva hicimos el año 2014, donde salen también las voces de mis compañeras, porque me habría encantado que estuviéramos todas para compartir en este espacio, entiendo que no se puede, entonces me gustaría compartirles un pequeño video para entender cómo la cumbia de alguna forma llega de forma heterogénea y por goteo acá, pero se va anidando y en muy poco tiempo se transforma en protagonista de nuestras celebraciones patrias, íntimas, festivas, etcétera, y en muy poco tiempo después también se transforma en un espacio identitario a nivel nacional. Así que ahí les voy a compartir un mini videíto. Y al sonar de la caña va brindando sus amores en la negra soledad, la que goza esta cumbia, esa negra caramuña de caramba, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrito vengo y caramba, con la pollera colorada, como saludea. La escena local comenzaba a dejarse conquistar también por la cumbia de agrupaciones que se presentaron en Chile a inicios de los años 60. Tal es el caso de los Guaguancó, formada en Argentina por músicos de diversos países de América Latina, incluyendo a un chileno y algunos colombianos. Es un hermoso bosque alojamiento donde el romance marcha sobre... Asimismo, destacó la agrupación colombiana Los Hermanos Ferreira. Donde campo es estrella, en la luna plateada, a la zona del mar, con su luz salpicada, queda marca la reina. En mi mente. La emergente industria tropical se volcaba entonces hacia la cumbia. Grabaciones de RCA Víctor, Philips, Emi Odeon, CBS, Industrias Fonoeléctricas Lira, entre otras, venidas desde México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina, tenían acogida en Chile, inspirando diversidad de estilos, formatos y propuestas cumbiancheras. Ay, primo Nacho, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer allá por Chapala, quiero amanecer con mis chamacas bailando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer pero no trabajando, quiero amanecer. No sé si se alcanzó a escuchar bien, pero digamos, es interesante porque en el caso chileno el fenómeno es a la inversa, ¿no? Parte de una cuestión muy industrial y se anida en un lugar identitario hasta transformarse en algo que hoy hay, la Sonora Palacios, por ejemplo, que es la primera que, en formato de sonora instrumental, que es el que se reconoce en Chile como clásico, ¿no? Parecido a lo que en Colombia se le llama como chucu-chucu y cosas como esas, para nosotros es cumbia tradicional chilena, ¿no? Y ellos se reivindican desde la idea de tradición, la tradicional, la primera, la única, ¿no? O sea, se levanta una idea, un imaginario de lo tradicional, pocas décadas después de que se anida como un género comercial, entonces eso lo hace un fenómeno muy particular de cómo se vive en Chile.
Y si ustedes alcanzan a ver, bueno, no vamos a ver todos los formatos instrumentales porque sería muy amplio, ¿no? Pero si ustedes ven lo que pasa en el norte, que es más parecido a lo que se llama el cumbión, es mucho más la presencia de la guitarra eléctrica con delay que la presencia de la sonora y la trompeta para hacer los arreglos instrumentales, ¿no? Y es la influencia de los Fénix de Calama y a la vez la influencia de todo el imaginario amazónico, de los destellos y todas estas agrupaciones que también juegan con el rock, con la psicodelia. Entonces es una fusión muy heterogénea, pero que a la vez genera identidades muy claras. O sea, para nosotros escuchar la música, la cumbia nortina, tipo cumbión, de los Viking 5, es un imaginario muy claro. La cumbia sonora también tiene un imaginario muy claro, está territorializada, está situada en un espacio generacional. Entonces yo lo considero que es muy interesante, no solamente para ver las trayectorias de un género, sino cómo se mueven esas identidades locales y cuáles son sus imbricaciones. Chile siempre se siente lejos de América Latina, más mirando, qué sé yo, a primer mundo, o demasiado provinciano, como que nosotros históricamente en los últimos 60 años dimos ese salto de ser una provincia aislada, casi que un pueblito rural, a el país globalizado, con tratados de libre comercio para todos lados, que no le interesa a la región. Pero esa orfandad regional, esa distancia, este hermano como que desconoce al piño, finalmente igual se teje en estos espacios. La cumbia nos hace reconocernos inevitablemente como latinoamericanos, como parte de sus influencias, que bebemos culturalmente de esos espacios y que somos tributarios de esa herencia y de esa regionalidad. Entonces, ese lugar de afirmación para nosotros políticamente era súper importante. Colocar que hay raíces negras, indias, populares, mestizas, latinoamericanas, en la música que bailamos todos en cumpleaños, matrimonios, años nuevos, etcétera, era una forma como, desde lo cultural, de hacer un pequeño gesto de irreverencia, ¿no? En un momento en que Chile, imagínense en los años 90, 2000, ahora estamos igual en otro ciclo histórico, un poco más esperanzado también, pero, pucha, era muy plano, era muy neoliberal, exageradamente, lo seguimos siendo, ¿no? Era muy displicente de esa diversidad, ¿no? Ni siquiera entró el paradigma multicultural que reconoce la diversidad para excluirla, ¿no? Ni siquiera es eso, es ausencia. Entonces, ese oscurecimiento que implicaba ver la cumbia desde ese lugar nos parecía súper interesante. Y tal vez para terminar, una idea como que aparece en el video, pero para remarcarla, es la forma en que se anida la cumbia. Cuando nosotros entrevistamos a Amparito Jiménez, que ella, digamos, en Chile sería como parte cómplice de esta extensión del imaginario mitológico de la cumbia tradicional, porque ella estaba en grandes programas de televisión, ¿no? En los 70 bailando con un traje tradicional y hablando de las cumbiambas donde surge la cumbia, ¿no? Como reproduciendo estas ideas. Ella en la entrevista nos decía, no, es que el chileno no la entiende la cumbia, no la sabe bailar, porque le cuesta el contratiempo, tiene que ser más cuadradita y más alegre, como el tipo de música que nos llega y que podemos entender es otro. Y también nos resultaba también paradójico de nuestra condición, ¿no? Como esa necesidad tan grande de expresión corporal y a la vez tan separada de digamos, de las posibilidades amplias que tiene nuestra propia cultura popular de expresarse, ¿no? Había como una imposición, una tapa muy grande, que es algo que rompió el movimiento actual. Y lo que hace el movimiento actual contemporáneo, que parte en los años 90, cuando músicos como Joe Vasconcelos, qué sé yo, Sexual Democracia, agrupaciones más vinculadas al rock, empiezan a recuperar estos clásicos cumbieros, hasta el propio Jorge González, ¿no? Que tiene esto de las congas pensantes. Hay varios íconos del rock local que empiezan a reconocer y buscar en el imaginario de la cumbia, en discos clásicos, en los repertorios de Sonora, cómo buscar refrescar esta escena. Y ese vínculo es el responsable de que en Chile vuelva a haber una escena de música en vivo. Y ahora una cantidad de bandas que da para que la gente dice que la nueva cumbia es el nuevo rock chileno, ¿no? O sea, es una cantidad de bandas impresionante, muy masivas, que mueven una cantidad de gente enorme y que le han dado vitalidad, algunos dirán también homogeneidad, y no les gustará, pero le ha dado vitalidad a un espacio de industria de la música que estaba en franca decadencia desde esa época del tropical bailable de los años 50, ¿no? O sea, ese es como un poco el panorama de la reconstrucción histórica que nosotros tenemos. Ahí, si quieren, después podemos seguir conversando sobre los testimonios de los cumbieros, que eso también es interesante, como ellos van mirando esa escena, reconstruyéndola. Nosotros ahí, solo para terminar esta como mega introducción más amplia, nosotros hicimos este trabajo, es nuestra joyita como cumbiera, que además
es un libro bien particular porque a pesar de que está firmada por la colectiva, es una cosa enorme, aunque es como una revista, porque tiene testimonios de cada cultor. Muchos de ellos ya han fallecido, de hecho al final hay homenaje a algunos de los que habían muerto, pareció lo que nos contaba ahí el compañero de Colombia. Ya muchos más han muerto todavía, hace pocos años hemos perdido a varios que están entrevistados ahí, pero lo interesante es que ahí ellos cuentan su historia, cómo llegan a la música, cómo llegan a la cumbia, qué influencias sonoras tienen, que no siempre son las que están escritas en los libros clásicos sobre música, y cómo eso ellos lo traducen a una cumbia más chilena, más oreja, más bailable, más apta para la corporalidad trunca local. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lorena, ahí por compartir. También muy interesante. Sí, muy interesante, la verdad. Ojalá esté a la altura de semejantes difusores de la historia de la cumbia. No, encontraba un montón de similitudes, así como diferencias también, pero un montón de similitudes con lo que contaba Lorena en relación a la historia de la llegada de la cumbia a Chile. Yo creo que en Argentina también es una historia como muy compleja, con idas y vueltas y con un montón de etapas diferentes y también muy simplificada, ¿no? Como es en general la historia de la música popular, ¿no? Como que se han hecho unas lecturas desde el presente como hiper simplificadas y que por ahí esta es una linda oportunidad para poder compartir algunos matices y algunas complejidades que tiene esa historia. En Argentina hay por lo menos entre los que se han, digamos, dedicado un poco a hurgar un poquito más en la historia, a buscar esos relatos más históricos, hay como un mito fundacional de la llegada de la cumbia a la Argentina, que no es más que un mito, pero que es una historia muy linda, que también tiene mucho que ver con la influencia del mercado, de las industrias, de las empresas, de la industria musical de esa época, que era tan enorme, ¿no? Y como tan potente, que es el viaje de Lucho Bermúdez a grabar a Buenos Aires en el 46. Esa es una historia que no es recontra conocida en el país, pero entre los que hemos empezado a investigar es como realmente una historia muy importante y un mito fundacional muy, muy lindo, una historia muy linda que, bueno, para resumirla, muy cortito, seguramente Urián también podrá aportar algún dato ahí. Lucho Bermúdez viene en el 46 a hacer sus primeras grabaciones a los estudios de la RCA Víctor, que era su empresa, la empresa con la que él trabajaba. En Buenos Aires estaban como los estudios más importantes de Latinoamérica en ese momento, y viaja a hacer sus grabaciones, ¿no? Lucho Bermúdez ya era un éxito en Colombia, era un artista muy importante. Y como algo también contaba Lore, claro, no había presupuesto para traer a toda la orquesta de Lucho Bermúdez, que era gigante. Entonces viene Lucho y Matilde Díaz, digamos, su compañera, su coequiper ahí en la orquesta, y lo que hacen es completar la orquesta con músicos locales, particularmente bueno, acá también había orquestas, ¿no? Era un poco el formato hegemónico de la época, de los años 40, así que acá había orquestas de jazz y de tango, así que completan con músicos de la orquesta de Armando Nobile y de Armani. Y nada, hacen unas grabaciones impresionantes. Yo cuando me enteré que Danza Negra, Fiesta de Negritos y un montón de grabaciones que me parecen increíbles habían sido grabadas en Buenos Aires con músicos argentinos de tango, por ejemplo, se me partió la cabeza. Y también creo que ahí hay como una semilla muy grosa, ¿no? O sea, porque el tipo le tuvo que haber enseñado a los músicos de tango que jamás habían escuchado música costeña, o que por ahí sí les habían llegado alguna data, pero nada parecido a lo que tocaba Lucho Bermúdez, ¿no? Nada, haber compartido ese saber, me imagino esas reuniones entre músicos súper experimentados y demás, y diciéndole, no, pará, se toca así, el swing es asá. También tengo la fantasía de pensar que cómo tocarían los músicos de Lucho Bermúdez en esa época, porque no creo que hayan podido reproducir exactamente el sonido de la orquesta de Lucho Bermúdez con estos músicos de jazz y de tango. Entonces creo que ahí seguramente ya se generó como una fusión. Esto también es parte del mito, ¿no? Del relato de lo mitológico, pero elijo creer. Creo que ahí ya se debe haber generado alguna pequeña fusión o un cambio, un sonido particular, que además después, como esas grabaciones influenciaron y sonaron por todo el continente, también deben haber tenido una repercusión en cómo fue el sonido de la cumbia de orquesta de ahí en más. Bueno, ese es un mito clave en la historia de cómo aterrizó la cumbia en Argentina a mediados de los 40.
Después hay otro mito fundacional también que es, digo, en general, el inconsciente colectivo argentino, cuando habla de cómo empezó la cumbia en Argentina, dice los guaguancó rápidamente. Es como el grupo que más visibilidad tuvo, si se quiere, de una, ni siquiera una primer generación, porque hubo claramente una generación antes, digo, entre los guaguancó que se forman a finales de los 50 y Lucho Bermúdez en el 46, hay un montón de años, ¿no? Pero bueno, los Bobancó filmaron películas, grabaron una cantidad de discos incontable, entonces realmente han quedado muy, muy arraigados en la memoria popular. Pero entre esa visita de Lucho Bermúdez en el 46 hasta los Bobancó y esa generación, ese grupo de músicos de finales de los 50, hay un montón de años donde pasó un montón de música que yo creo que ha quedado bastante olvidada en Argentina. Un montón de grupos que, no sé, podríamos llamarlo cumbia de salón, no sé si tiene como un nombre particular, más técnico, pero era como una cumbia que tenía más ese formato de orquesta, más yacero también, había formaciones como muy yaceras, muy experimentales, eh, como que se empezaron a armar ahí como unas fusiones de un sonido de cumbia que yo entiendo que se empezó como a generar acá, también con los músicos de jazz, como mucha cosa experimental. Digo, hay un músico que se llama Mr. Trombone, por ejemplo, Mr. Trombone, que grabó un disco de cumbia con armónica y trombón, que es impresionante. Digo, nunca, no se desarrolló ese sonido, no es que fue una gran influencia para la cumbia en Argentina, pero durante esos años hubo un montón de estos experimentos, ¿no? Eh, Hubo cumbia flamenca, mucha cumbia con piano, muy, muy, muy fina, una cosa así, una música muy delicada, digamos, como muy, muy particular. Y ese acervo cultural está bastante olvidado, está en algunos vinilos, está en algunos, en realidad ni siquiera eran vinilos, eran más bien estos discos de 78 revoluciones, como otra. Y bueno, hay muy poco, recomiendo incluso para explorar toda esta primera etapa de la cumbia en Argentina, el canal de YouTube de un muchacho que se llama Cristian Serva, Selector Chris con K, que realmente ha hecho un trabajo notable de rescate de esa etapa particular de la cumbia en Argentina, incluso con textos y con algunas cosas. Lo recomiendo ampliamente que visiten por ahí, que hay un montón de cosas muy interesantes. También otra línea que apareció en ese primer momento y que también quedó un poco olvidada o por lo menos no considerada dentro de las raíces de la cumbia en Argentina, y que también está muy ligada a la industria y a como una cuestión más empresarial, tiene que ver con el Club del Clan. El Club del Clan era un programa de televisión de los años 60, muy, digamos, con una amplia difusión, muy reconocido. Digo, acá todo el mundo se acuerda de alguna manera del Club del Clan. Salieron artistas como, no sé, Palito Ortega, por ejemplo, que salió del Club del Clan, que fue como muy importante para la historia de la música popular, más comercial, si se quiere, en Argentina. Bueno, el Club del Clan tenía así como las boy bands hoy en día, que tenían como uno bueno, un chico malo, uno que tocaba rock and roll, uno que tocaba boleros, y tenían un personaje, un músico, que tocaba música tropical. No cumbia, no sé si no se le llamaba todavía cumbia en ese sentido, que quizás la palabra ya sonara, pero en ese momento todavía los que tocaban cumbia tocaban una batería de ritmos tropicales, ¿no? Pero bueno, Chico Novarro, que es un artista enorme en la Argentina y en Latinoamérica también, más reconocido por la música romántica, por los boleros, él era el encargado de tocar música tropical en el Club del Clan y compuso en esa época algunas cumbias que, al menos en Argentina, han quedado grabadas en el inconsciente colectivo muy fuerte. Digo, después no es que han sido sostenidas por algo, que se toquen en vivo y qué sé yo, pero el orangután, el sombrero de paja, un montón de temas que acá son, o sea, la gente se los acuerda, cualquier persona te canta la letra de esa canción, y sin embargo no están reconocidas mucho como los orígenes de la cumbia en Argentina, ¿no? O sea, pero bueno, Chico Novarro fue seguramente de los primeros que compuso algunas cumbias acá mismo en el país. Además de estos formatos más experimentales, más yaceros y más de salón y con pianos y las cumbias flamencas y cosas muy locas que se hicieron, y estos formatos más comerciales, si se quiere, como los de Chico Novarro y demás, creo que también vale la pena resaltar algunos primeros grupos
conformados específicamente por mujeres que hubo en esa época también, que digo, si esa época de la historia de la cumbia ha quedado olvidada, los grupos específicamente de mujeres más aún. Incluso hay hay varios grupos en Buenos Aires, como las Medias Negras, que tenían un poco esta cosa medio experimental y con unas letras muy picaronas, muy porteñas, si se quiere, en algún punto. Y también hay otro grupo muy interesante, se llama Lianca o Yanca y sus Tropicanas, que se caracteriza además, digo, es particular este grupo porque ellas eran instrumentistas. Había otros grupos como las Medias Negras que tenían su banda atrás y ellas como que cantaban, pero Lanca y sus Tropicanas, ellas tocaban los instrumentos. Eso también me parece algo muy interesante. Esa sería como una primer semilla de la cumbia en Argentina, que dura más o menos una década. Tenemos como de este enorme desarrollo de un montón de grupos. También vale decir, eran montones de grupos y de grabaciones. O sea, una cantidad enorme, una escena muy grande de música tropical que sonó en ese momento, particularmente en Buenos Aires, ¿no? Para finales de los 50, principios de los 60, se empiezan a formar algunos grupos que tenían ya un sonido menos ligado a la cumbia de salón, menos ligado a lo experimental. Y ahí me parece dos grupos que son como muy importantes. Uno es claramente los Guaguancó, este grupo que ha quedado como grabado como el grupo pionero, que como decía Lore, era un grupo formado más que nada por inmigrantes, ¿no? Por gente que había venido a estudiar a la universidad pública en Argentina, particularmente a La Plata, acá la ciudad donde estoy yo hablando en este momento. Había un par de colombianos claramente ahí, y ellos, la historia un poco cuenta que ellos empiezan a tocar música tropical, ¿no? Música bailable, latinoamericana, más que nada para sus amigos. No necesariamente cumbia específicamente, si bien tocaban algunas cumbias en un principio. Y si uno escucha las primeras grabaciones de los Guaguancó, tienen algunas cumbias, pero que por ejemplo las tocan de una manera muy particular. No está el sonido del llamador, por ejemplo, que uno después puede reconocer como una cosa más clásica. Hacen como unos toques de tumbadoras ahí medio locos, y ellos mismos después van a contar que ellos eran estudiantes de medicina, no venían ni siquiera de tradición musical, no eran músicos, si bien eran músicos medio aficionados. Entonces realmente no es que sabían tocar la cumbia como se tocaban, no tenían de una tradición musical, medio que la reconstruyeron acá, ¿no? En guitarreadas, tenían como un sonido medio de lo que acá en Argentina decimos guitarreada, ¿no? Como se juntaban a tocar con los amigos. Eso, en este boom de lo tropical que hubo en ese momento, tuvo un lugar en el mercado y tuvieron la posibilidad de trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Distinta es por ahí la historia de un grupo que en un primer momento fue paralelo, muy hermano, muy cercano a los Guaguancó, pero con una historia diferente, de hecho que no quedó tan arraigado en la memoria y no pasó tan a la historia, que es la Charanga del Caribe, grupo formado por un argentino llamado Antonio Darío, conocido después como Coco Barcala, un tipo que él cuenta que aprendió a tocar, es un percusionista, que aprendió a tocar la percusión en Valvanera, en su barrio natal de Valvanera, con los negros candomberos de Valvanera que todavía quedaban en Buenos Aires en los años 40, y que después fue bongocero de rumberas, ¿no? De este enorme movimiento así de música cubana que también arrasó todo el continente. Él tocó con algunos grupos de rumberas acá en Buenos Aires. De ahí pasó a conseguir un trabajo en una orquesta estable que tenía la Embajada de Colombia, y ahí se contactó con algunos primeros músicos colombianos que le empezaron a traspasar un poco ciertos ritmos que por lo menos él reconoce como más tradicionales. Y de esa orquesta estable de la Embajada de Colombia nace el grupo Marbella, formado por colombianos con Antonio Darío, con Coco Barcala, y del grupo Marbella se desprende la Charanga del Caribe. Entonces Coco tenía una búsqueda, por un intento al menos, de imitar ciertos sonidos colombianos. Entonces uno en los primeros discos de la Charanga del Caribe, de principios de los 60, escucha un llamador por primera vez en la cumbia argentina, y escucha cierta sonoridad, digamos, que a uno lo remite más, si se quiere, a un sonido más tradicional colombiano, sea lo que eso sea, después de la charla que nos dio Urián, pero había una búsqueda ahí por un sonido como más de raíz. Digo, a la vez también de
de experimental, ¿no? Digo, o sea, Coco, la Charanga del Caribe también es el primer grupo muy cercano a los Guaguancó que mete el bajo eléctrico en Argentina, que mete el farfisa, también tocaban con piano, digo, había también toda una búsqueda ahí experimental, pero particularmente Coco Barcala y sus discos solistas, tiene un par de discos solistas también de esa época, con Coco Barcala y su combo, que tienen una búsqueda muy particular por un sonido colombiano. Me parece que ahí hay también como un nodo muy importante para entender los inicios de la cumbia en Argentina. Coco tiene un par de hits que todavía son reconocibles por el oído contemporáneo, los Guaguancó ni hablar, digo, por eso también los marco como un mojón ahí interesante, porque digo, su música todavía resuena, si bien está claramente considerada como lo antiguo, lo clásico, lo tradicional, todavía escuchamos Villa Cariño y lo podemos reconocer, o escuchamos A Mover el Esqueleto de La Charanga del Caribe y lo reconocemos, ¿no? Bueno, Coco después tiene un rol muy importante como productor en los 90, pero eso es otra historia. Una tercer corriente oleada que también me parece importante nombrar, paralela, si se quiere, a la historia de los Guaguancó y la Charanga del Caribe, posterior a esta primera escena más yacera y de salón, y quizás para mí la oleada más importante, la que tiene todavía resonancias más claras y más fuertes en el presente, tiene que ver con lo que ocurrió en las provincias, ¿no? Hasta ahora estamos como un poco situados en la capital. Si bien los Guaguancó y la Charanga del Caribe sonaron en todo el país, gracias a la radiodifusión, ¿no? A la radio, los primeros medios masivos que empezaban ahí a atravesar todo el país. Hay un fenómeno desde el 46 incluso, ¿no? De la migración de un montón de músicos colombianos y de otros países también a la Argentina, a trabajar, a grabar, a girar. Hay un montón, hay uno muy, muy importante de la primera época que se llama Marfil, su seudónimo era Marfil, que fue, digamos, el cantante de las primeras orquestas de Armani, que es una figura muy importante y muy olvidada, me parece a mí, en la historia de la cumbia en Argentina, pero que trajo un montón de data. Pero bueno, dentro de todos estos músicos que vinieron a la Argentina a laburar y a los que les iba muy bien, hay dos que son particularmente recordados, que son el Cuarteto Imperial y el Trío Rubí. También, quizás en menor medida, Bové de sus vallenatos. De todas maneras, digo, atrás de ellos había una lista enorme de grupos de cumbia que venían a tocar a la Argentina, a girar, que eran muy exitosos, parecido a lo que pasó en México también, ¿no? Que les iba tan bien en México que se instalaban en México a vivir y a tocar y a componer y a producir, ¿no? Bueno, en Argentina pasó algo también bastante parecido en ese sentido. Y estos grupos empezaron a tener un éxito muy, pero muy grande en todas las provincias, particularmente en el norte, particularmente en la zona de Salta, de Jujuy y en el litoral, y en Santa Fe también, por supuesto. Hay algo que hace mucho sentido a la hora de entender por qué estos grupos tuvieron tanto éxito en las provincias, más incluso que en Buenos Aires, y es que, claro, el sonido de grupos como el Cuarteto Imperial, con su acordeón y su cosa más despojada, más rural, si se quiere, digo, también hay que ver cómo fue esa construcción de ese sonido más rural, de música colombiana, de música costeña, pero sí era claramente algo más parecido a lo que sonaba en las provincias acá. Digo, no había muchos pianos en Tucumán, no había muchas trompetas y muchos órganos farfisas en Salta. Ahora, acordeones sí había un montón. Entonces la gente se podía apropiar más de ese sonido, se sentía más identificada con ese sonido, ¿no? Bueno, el éxito del Cuarteto Imperial y del Trío Rubí en el interior del país es una cosa de la que todavía, digo, pocas cosas lo han podido superar realmente, era como un éxito como muy, muy enorme. Y eso trajo, por supuesto, un montón de iniciativas y que un montón de músicos de las provincias quisieran armar sus propias agrupaciones musicales, en principio básicamente queriendo imitar el sonido del Cuarteto Imperial. O sea, empezaron a surgir una cantidad enorme de cuartetos imperiales en las provincias. En Santa Fe, digo, el sonido de la cumbia santafesina, que acá es como una cumbia muy, muy fuerte, con una identidad muy grande. Claramente las raíces del sonido y el formato de la cumbia santafesina los podemos encontrar en el Cuarteto Imperial. En Santiago del Estero hubo un grupo que se fabricó
¿cómo se llama el instrumento con el que tocaba el trío Rubí? Como una mandolina. El tipo se mandó a hacer como una mandolina, como un instrumento de cuerdas particular para poder tocar como el trío Rubí. Y eso también fue una influencia como muy, pero muy grande. Bueno, a partir de ahí salieron un montón de grupos, un montón de grupos en todo el país, imitando este sonido, pero que claramente fueron desarrollando un sonido propio, digamos, ¿no? Un sonido muy, muy propio. Digo, en Tucumán, por ejemplo, también hay un montón de grupos que, por ahí no tanto respondiendo, y esto lo quiero nombrar porque también es una escena muy, muy olvidada, me parece. En Tucumán surgieron muchos grupos que eran como muy, muy fans, digamos, del sonido de Tulio Enrique León, de esta cumbia con órgano e instrumental. No hay muchas cumbias instrumentales en Argentina, como si hay en Perú, por ejemplo. Una gran tradición de cumbia instrumental. En Argentina la única cumbia instrumental, o sea, que se desarrolló, tipo, vamos a tocar esto y no le vamos a poner letra a las canciones, se desarrolló en Tucumán a fines de los años 60 y principios de los años 70, con grupos como Don Carlos, Bielmetti y su combo, Avelino y su combo, y ellos imitaban el sonido de Tulio Enrique León. Digo, estos fenómenos que ocurrieron en las provincias, creo que alimentaron un poco y fueron realmente el puntapié inicial de un sonido más propio de cumbia en Argentina. También me parece muy importante nombrar a un grupo tucumano llamado Las Minifaldas y otro grupo también tucumano llamado Las Guajiras, del que hay menos registro todavía, pero que fue también de los primeros grupos conformados por mujeres, exclusivamente por mujeres, en la historia de la música tropical, bailable argentina. También Las Minifaldas tocaban sus instrumentos, que era algo poco común en esa época. Y después, como para finalizar, también me parece algo decía Lore en relación a cierto corte, digamos, que significó la dictadura en la manera en la que se vinculaban con la fiesta, con la música popular. Yo creo que en Argentina hay una pregunta que sobrevuela siempre a la hora de empezar a revisar y a hurgar en la historia de la cumbia, que es cuándo la cumbia se hizo popular, ¿no? Porque entre estos grupos de jazz y de orquestas de las confiterías paquetas de Buenos Aires de los 50s, de los 40s y de los 50s, y la música y la bailanta actual, y la cumbia villera, y la tradición como popular de barrio hasta marginal, digamos, que después se expresó en Argentina, hay como una distancia muy grande. Claramente la respuesta está en este desarrollo de los músicos en las provincias, ¿no? Pero Coco Barcala nos contó una vez que él un poco como que vivió esas dos épocas, ¿no? Él empezó a finales de los 50s y terminó su vida profesional en los 90s. Él nos contaba que, bueno, ellos tocaban en todas estas confiterías muy paquetas de Buenos Aires y para gente que iba como a bailar de traje y como toda esta cosa, y que con la dictadura militar, digo, la vida nocturna en Buenos Aires se paralizó por completo, había toque de queda y demás. Y que cuando más o menos se fue normalizando pudiendo volver a habitar la nocturnidad, ya estas confiterías paquetas de Buenos Aires no los contrataban. Ya esa música había pasado de moda. Ya el rock tenía un lugar muy fuerte como música joven. El boom del folclore latinoamericano también tenía como otra importancia muy grande. Y la música tropical ya no era la música del centro ni la música de los jóvenes. Ahora, los que sí todavía se acordaban de ellos eran los migrantes de las provincias que habían viajado a Buenos Aires y que empezaban a habitar lo que acá llamamos el conurbano bonaerense, particularmente la gente del litoral, la gente de Santa Fe, de Corrientes, del Chaco, que había armado en el conurbano y en sus barrios las bailantas chamameceras. El chamamé es un género folclórico argentino de una raíz como muy popular, distinta, si se quiere, a la de la chacarera, la de la samba, que va como por otro canal. Creo que el chamamé tiene como su propia cultura ahí. Y las bailantas chamameceras fueron el lugar donde estos músicos que habían sobrevivido a esa primera generación, que tenían un montón de canciones que vivían en la memoria colectiva, pudieron encontrar su refugio. Los que los contrataban ahora eran los de las bailantas chamameceras. De hecho, el término bailanta, que acá se utilizó durante mucho tiempo y todavía es reconocible, digamos,
que durante los 80s y los 90 fue muy importante. La bailanta era la manera de nombrar a la escena, básicamente. Bueno, la bailanta viene del chamamé. Las bailantas eran las bailantas chamameceras. En esos lugares es donde encontraron refugio tanto estos músicos de Buenos Aires, como los Guaguancó, la Charanga del Caribe, como también toda esa gente que había flasheado con la cumbia en los 60s y en los 70s, particularmente, en las provincias, y que ahora, digamos, esa cultura se había mudado a Buenos Aires, ¿no? Al conurbano. Creo que ahí hay como un pasaje, digamos, por lo menos es una manera de leer, digamos, esa etapa de la historia, que seguramente también tuvo un montón de otros factores que contribuyeron a eso. Yo creo que un poco esa etapa primigenia de pioneros de la cumbia en Argentina, empieza a concluir cuando esta enorme oleada de músicos compone y produce un sonido propio en las provincias, y claramente llega a un fin y comienza una etapa nueva a principios de los 80, en 1981, cuando se funda en el conurbano bonaerense la primer bailanta, o sea, el primer local bailable específicamente dedicado a la cumbia, lo cual después va a generar, digamos, un sinfín de lugares y toda una cultura que se desarrolla en el conurbano en relación a la cumbia, que está, digamos, claramente tiene que ver con ese sonido que se generó en las provincias, ¿no? Y esa bailanta, ese local bailable, es el Tropitango de Pacheco, que se funda en 1981, y creo que ahí empieza un poco la historia del sonido de la cumbia argentina. Encuentra un refugio ahí, en todo el conurbano, gracias a este proceso medio entre los porteños y las provincias, digamos, que se fue dando, y después, nada, se afinca en el conurbano, y podemos empezar a hablar ahí de una cultura de la cumbia en Argentina. Buenísimo, muy interesante también, Oski. Bueno, fue una avalancha de data cumbiera latinoamericana impresionante. Bueno, la verdad que un placer escucharles. No sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta a algún país o algo en especial. Oye, a mí me gustaría leerle un pedacito del testimonio de Sergio Solar, que era el guitarrista de los Guaguancó, a Oscar. Por favor. Bueno, él falleció producto de un cáncer pulmonar en el contexto de la pandemia, no pudo acceder a un tratamiento, entonces se fue hace poquito y nosotros tuvimos el privilegio, una compañera nuestra, Eileen Carney, que ya no es parte de la colectiva, pero que participó en todo el proceso pionero del trabajo, lo pudo entrevistar en su casa en Viña del Mar, que ya él radicaba en Chile. Entonces esta es una partecita de lo que él nos cuenta, que son testimonios más largos. Dice Sergio Solar, ¿no? El grupo como tal y con los integrantes primigenios se formó casi por casualidad, pues sucedió que en el verano de 1957, algunos de los estudiantes universitarios que acostumbrábamos a juntarnos para escuchar música de nuestros respectivos países, también interpretarla, comer y beber en los innumerables lugares de reunión de la capital argentina, nos reunimos para asistir como invitados a un casamiento por unos amigos costarricenses. La novia vivía en Costa Rica y el novio en la ciudad de La Plata, que era el lugar donde estábamos invitados nosotros. Después de la ceremonia del registro civil se llevó a cabo la fiesta, donde habían puros hombres. Nosotros tocamos y luego pusieron discos. En ese momento hubo varios muchachos que me invitaron a bailar y yo les dije, no, yo no bailo con hueones, dice riendo. Bien, y como decía, después de la fiesta tomamos tren para Buenos Aires y a la salida de la estación se nos acerca un señor, al ver que los instrumentos que llevábamos en la mano, nos preguntó quiénes éramos y al saber que éramos estudiantes arrejuntados, nos dijo que hiciéramos una prueba en su sala de fiestas que se llamaban Tom y Jerry. El señor se llamaba Jorge Trimboli y nos contrató por toda la temporada. Lo demás es historia. Hubo dos cumbias precursoras, la cienaguera y la sampuesana, de dos regiones de Colombia que se llaman la Ciénaga y Sampués. Los escuchamos nosotros por primera vez en las reuniones de la Asociación de Estudiantes Americanos en Buenos Aires. Ahí tuve la ocasión de escuchar grabaciones innumerables de música de toda Latinoamérica, y entre ellas tuvimos acceso a estos dos temas y ritmos, muy interesantes para nosotros. Bueno, ahí sigue, pero... Bueno. Buenísimo. Buenísimo. No, a mí me interesó mucho esto que dijo Urián. Digo, yo también, si bien algunas, digamos, teníamos información y comentarios y relatos en relación a este origen más mítico de la cumbia en Colombia, ¿no? Pero bueno, sí, yo también pensaba que la cumbia se había originado en la música de gaitas, pero claro, tiene más que ver con el millo, ¿no? Y con
con el Guache. Pero sí algo que sí sabíamos y que sí, un relato que sí teníamos y que para nosotros, para mí fue muy importante, muy esclarecedor, es esta idea de que la cumbia era un espacio, ¿no? Más que nada, más que un género, un lugar, un momento, no sé, un espacio de encuentro. Creo que eso es algo que de alguna manera todavía está presente, ¿no? Todavía la cumbia, porque digo, la cumbia de hoy en día está formada de un montón de ritmos, digamos, tiene alimento de un montón de ritmos diferentes, de texturas sonoras, de distintas épocas y demás, pero sigue siendo claramente un espacio de encuentro, un espacio de baile, un espacio de liberación, un espacio de conexión con un montón de cosas. Y sabés que ahí hay una característica bastante interesante, la palabra tango, originalmente, y eso también es algo muy poco, la verdad, me parece documentado, si bien el tango real está muy documentado y muy estudiado, y es como nuestra música, así más en Buenos Aires y demás, pero la palabra tango también nombraba un lugar en un momento. También nombraba un espacio, más que un género musical, que también en un primer momento estaba muy poco delimitado, digamos, ¿no? Y tiene que ver también mucho con el carnaval y con la historia carnavalera acá en el Río de la Plata. Y creo que, digo, las músicas estas de mixtura, ¿no? Y de estas identidades medio negras, medio europeas, medio originarias, tienen esa característica también. Un poco la idea de la cumbia como género musical no encaja mucho con la concepción occidental de la música, ¿no? Más pasatista, más como una recreación, un divertimento, pero claramente hay una manera más espiritual de entender la música en estas culturas que conformaron, por ejemplo, músicas como la cumbia, ¿no? Nada, me quedó resonando eso y lo quería comentar. Sí, buenísimo. Yo también encontré mucha relación con los dos relatos que compartieron, porque la producción y el boom que tuvo acá a nivel urbano fue muy potente y creo que fue en unas décadas, pues fue en las mismas décadas en las que estaba sucediendo allá en Argentina y en Chile, porque la radio y la industria fonográfica pues o sea, fue muy potente. Y como lo comentabas con la orquesta de Lucho Bermúdez, pues desde los 40, creo que fue, no sé, en el año 40 y pico que grabó Lucho Bermúdez en Argentina su primer disco. Lucho Bermúdez él no era un músico campesino, Lucho Bermúdez era un músico con formación académica que antes de componer canciones tropicales compuso tangos, compuso rancheras, compuso música acá del periodo como nacionalista colombiano que no quería saber nada ni de negros ni de indios. Era una música así, pues muy blanqueada. Y él era un músico del Carmen de Bolívar, que sí es una zona muy fuerte de gaita, una zona fuerte de tradiciones afro, de juegos de velorio, de rondas, de sexteto, bueno, una serie de tradiciones afro que fueron muy fuertes durante el siglo XX en las poblaciones como de la que es Lucho Bermúdez, que es el Carmen de Bolívar, que es en los plenos Montes de María, está a media hora de San Jacinto. Entonces, pero pues él iba por otro lado, él era un señor de corbata, de saco, de camisa, ¿no? Muy de lo que era ser un músico reconocido en esa época. Y de hecho, ahora que mencionabas lo de los músicos, él tuvo muchos problemas con los músicos más negros, más morenos, de un tono de color distinta cuando venía a Bogotá, porque no los dejaban entrar a los sitios donde se presentaban. Los hacían, o sea, los paraban en la entrada y les tocaba pues hacer toda una negociación porque pues era su cantante, su tamborero, su marajero, pero eran más oscuros, entonces les tocaba negociar y que los dejaran entrar por la puerta de atrás. Entonces, todo eso que cuentan de las orquestas, de esos formatos ya reducidos de las bandas, fue exactamente igual acá. O sea, acá el fenómeno pues, de los sitios de ir a bailar era pues, la fiesta de la época que acogió acá en el interior. Esta ciudad, como les recuerdo, es fría, acá no tenemos estaciones. Bogotá, estamos cerca de la línea ecuatorial, entonces acá siempre es frío. Hace sol un rato, pero si te vas a la sombra te tienes que abrigar. Entonces el fenómeno de la migración costeña, particularmente del Caribe, no estamos tocando acá el Pacífico, particularmente del Caribe, fue muy potente y fue lo que
lo que trajo pues acá al interior esa sonoridad pues de los ritmos tropicales y lo que fomentó que la industria también decidiera ponerle tanto el ojo a esto. Quería leerles un pedacito, ya que estamos acá compartiendo tanta cosita, de un relato tomado en una comunidad de un caserío zenú. Los indígenas zenú están ubicados en la costa caribe colombiana. Son de los poquiticos que quedan de los 300 y pico que documentaron cuando llegaron aquí los españoles. Están los zenú y los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que todavía conservan su lengua y muchas costumbres. Los zenú sí ya hablan español. Pero esta mujer, pues, estuvo haciendo un trabajo de campo acerca de las celebraciones religiosas de los zenú en la zona donde ellos viven. Una de ellas, pues, es lo que llaman la cumbia, que es la fiesta en honor del santo en los caseríos zenúes. Entonces dice ella que los santos son festejados durante 3 días anualmente. El primer día hay misa, bautizos y una procesión nocturna a la que no asiste el cura párroco de San Andrés porque es pues, más de un ambiente más festivo. Entonces quienes deben favores ofrecen velas y productos agrícolas a la imagen santa. Durante 3 noches habrá cumbia en la plaza del caserío. El cabildo contrata a los músicos y se encarga de alojarlos, alimentarlos y darles el ron que sea necesario. El dinero que se recoge por la comunidad es para pagar los músicos. Donde no hay cabildo, una junta organiza la fiesta. Entonces dice que la cumbia es el nombre dado por los zenúes a la fiesta, a la danza y a la música tradicional en general. La cumbia tiene una melodía y una coreografía propias, pero no hay cantos de ninguna clase. Además, difiere sensiblemente de la cumbia danzada por los grupos negros de la costa atlántica colombiana. No solo por la ausencia de cantos, sino porque las mujeres se mueven mucho más lentamente, dando pasos cortos sin mover prácticamente la cadera. La recolección del maíz y las fiestas de los santos son las ocasiones para tocar y danzar la cumbia. La recolección del maíz y las fiestas de los santos. El grupo de 4 o 5 músicos toca el pito, que es esta flauta traversa, los tambores, las maracas y la raspa. El pito es una flauta traversa hecha de caña de lata, es una caña oscura, muy fuerte, de la que hacen las guacharacas. Tiene 50 centímetros y 5 orificios a lo largo del instrumento. El músico sopla por un orificio que posee una lengüeta hecha de la misma madera y que sube y baja con la fuerza del aire. El mito sobre el origen de esta flauta recogido en San Pues indica que fue hecha de las cañas de una planta que creció en el sitio donde un hombre cavó un hueco para gritar allí un secreto que guardaba celosamente so pena de muerte, que el rey, su patrón, tenía cola. Cuando el primer músico empezó a tocar la flauta, esta decía, el rey tiene rabo, el rey tiene rabo. Y el rey se enteró y mató a su indiscreto empleado. Los piteros beben ñeque, que es el ron local. Ellos dicen que hay que mojar la lengüeta del pito con el ron para que la cumbia suene bien. El instrumento es percibido por los músicos como una prolongación de su propio cuerpo. Ellos se identifican con el conejo y con el ñeque, los animales, no solo porque el pito tuvo su origen en el mundo de los hombres animales, sino porque ellos manifiestan el comportamiento alegre y burlesco típico de estos roedores, sintetizado en el personaje del tío conejo, el embaucador que protagoniza los cuentos tradicionales. Acá les termino con esto. Los músicos tocan la cumbia, el porro tapado, el porro corrido y la puya. Hoy en día estos músicos están desapareciendo, esto es del año 93, pues los jóvenes prefieren el porro interpretado por los mestizos con instrumentos metálicos de viento y otros ritmos del Caribe como el vallenato y el merengue. Bueno, acá hay un dato interesante. El Día del Santo, los músicos se instalan en el centro de la plaza del caserío y la gente baila con velas a su alrededor. Eso es lo que llaman una rueda de cumbia. Las mujeres, erguidas y altivas, fingen ignorar al hombre que baila en torno a ellas tratando de llamar su atención. Bueno, esta descripción es larga, con mucho gusto se las envío, se las comparto. Es una descripción bellísima donde muestran esa relación de los indígenas que no creen en santos, estatuas metidas en iglesias, sino creen en objetos que encuentran en el monte, una roca. Por ejemplo, que tiran la atarraya y la atarraya se queda atrapada en algo, va y es una roca, entonces esa roca la sacan, la guardan y con el tiempo esa roca empieza a manifestarse, empieza a botar lucecitas y esa roca es la
una virgen nueva para ellos, no ese santo de yeso, de palo, que no, inexpresivo, muerto ahí que hacen en la iglesia. Entonces, eso quería compartirles un poco de lo diverso. Realmente acá sí las voces son muy diversas en torno a la cumbia. Faltó mucho hablar con más indios, faltó mucho hablar con más personas negras en su momento, pero los testimonios son súper diversos. Hay una investigadora argentina que se llamó Isabel Aretz, muy importante para la etnomusicología latinoamericana, y ella hizo unos trabajos de campo en Colombia en el año 1959 y en el año 1978, con unas grabaciones increíbles. Las del año 59 siguen inéditas, están en la Universidad 2 de Febrero de allá de Argentina, o sea que si ustedes pueden allá ubicar a alguien que por favor digitalice por favor esas grabaciones, porque grabaron en San Jacinto, en Soplaviento, en San Basilio de Palenque y en María la Baja en el año 59. ¿Cómo es el nombre? 60, ¿Cómo es el nombre de la muchacha? Isabel Aretz. Isabel Aretz. Ella vivió en Caracas, fundió el INIDEF, que es el Instituto de Estudios Folclóricos. Bueno, fue una institución muy importante que está ahorita agonizando todos sus archivos en Caracas en estos momentos. Y ella hizo también unos testimonios sobre la cumbia muy particulares, porque nos desbarataron completamente todo el paradigma de los formatos instrumentales, de las mujeres en la música. Así ella entrevistó mujeres que tocaban el tambor, y eso como quedó únicamente en los círculos académicos, pues solo se enteró su círculo, pero pues no fue nada público. Entonces, durante años duró todo el mundo convencido que solo hombres tocaban, y resulta que sí habían casos de mujeres. De pronto no era muy vistoso, pero sí había mujeres que tocaban el tambor, o zonas en las que la cumbia iniciaba sin el llamador. Bueno, estos detalles así muy precisos que desbaratan un poco paradigmas, y parecen genial que aparezcan y desbaraten todo y permitan ahí como repensarse y reconstruir tantas cosas. Entonces, pues me identifico mucho con lo que nos pasó acá, porque yo les estoy hablando desde Bogotá, donde esto vino a tener una repercusión muy fuerte y donde tomó un camino muy distinto al que sucede en las regiones. Y vuelvo al caso de estos amigos músicos de los grupos contemporáneos, que tienen una movida muy potente acá, de mucha producción musical, muy activos, pero acá, ¿sí? Acá, principalmente acá en Bogotá. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que increíble la información, escucharles, aprender, ¿no? Y un poco que estamos haciendo esta conexión de Red Cumbiera, que era, bueno, esto que estamos haciendo también, una de las formas, ¿no? Conectar, compartir experiencias y bueno, y estar más cerca, conectados también de otra manera, ¿no? Gracias. Así que bueno, agradecerles un montón a cada uno. De la Red Cumbiera, vamos a estar ahí haciendo más cosas, así que seguramente que les van a llegar información y los volveremos a convocar en cuanto podamos para seguir haciendo alguna otra cosa. Me parece muy interesante cada uno cómo se desarrolló, quedó claro, quedó aparte muy bueno esta otra mirada, ¿no? Que siempre tenemos por ahí más académicamente, de cómo llega a cada lugar, se desarrolla, y bueno, acá rompimos un poquito eso desde un lugar más sabroso, más sincero y más cercano también. Así que bueno, agradecerles un montón. No sé si cada uno quiere cerrar con algo y cerramos. Yo agradeciendo realmente el encuentro con estos compañeros. Muchas gracias, la verdad que muy enriquecedor y grato realmente encontrarnos y compartir. Yo conocía tanto al colectivo de Tesos como Cumbiancheros, como el laburo de Urián, pero bueno, poder encontrarnos y conversar, la verdad que está buenísimo. Así que muchísimas gracias por eso. Y también me voy con la idea de que todavía tenemos como mucho que desenmarañar, ¿no? Digo, si bien uno, gracias a internet y a amigos y discos y cosas, como que va pudiendo conocer y hurgar un poco más profundo, me voy de esta charla sabiendo que me queda muchísimo por saber todavía, que hay muchísimos mitos por ahí, por ver el trasfondo y cosas que todavía ahí están medio en la nebulosa. Así que un poco también pienso en eso, ¿no? Como qué bueno que podamos seguir trabajando sobre estos temas, porque
Claramente creo que acá todos sabemos que esto no es algo que tiene que ver con un pasado muerto, ¿no? O sea, esto es música que sigue conmoviendo a Latinoamérica, de distintas maneras y de distintos lugares, pero con unas resonancias que están ahí y que vienen de estas épocas originarias. Digo, yo creo que hay muchas cosas de la raíz que todavía aparecen en los brotes de hoy en día. Hay esos ecos, están presentes, y estos encuentros y estas conversaciones sirven mucho como para que podamos alimentar y poner en valor esas raíces culturales, ¿no? Que nos conforman, hacen a nosotros. De acuerdo. Sí, me parece muy importante todo lo que compartieron, porque denota pues hay una historia ahí, sí, no son casos aislados ni son sucesos que pasaron fugazmente, sino que realmente pues generaron eh, todo un movimiento, ¿sí? Seguramente hay muchos casos que no tuvieron esa misma suerte, intentos ahí que no pasó lo mismo. En este caso, pues sí pasó, y me parece muy importante poder conocer esas historias y pues que queden de alguna manera como aporte, como un ladrillito ahí que va sumando como a un gran muro, porque sobre todo acá en las regiones siento que servirían mucho como de referente para que la gente joven local tenga un poco más de precedentes y sepa qué es lo que ha pasado con esas tradiciones de sus abuelos. Entonces sí me parece muy chévere que ya pues toda la información que votaron, tanto Loren como Oscar, pues es un precedente muy importante. Así que así acá la gente de las regiones de pronto diga, pero es distinto, suena diferente, no tocan lo mismo, pero hace parte de un gran río pues que va corriendo. Sí, entonces es importante que esas historias se miren y se reconozcan. Sí. Bueno, yo para cerrar, chuta, se me pasan muchas reflexiones por la mente. Yo creo que tal vez lo más interesante de conversar sobre distintas experiencias nacionales o territoriales, más bien, porque lo nacional queda como estrecho, ¿no? Tiene que ver con que la pregunta por la cumbia parece algo muy trivial y tiene una profundidad y una diversidad que a mí me alucina. O sea, da para hablar de demasiados niveles, justamente porque al no ser un género delimitado, más claro, más definido, más adscrito a una tradición musical de gente estudiada, sino que tener este desarrollo como ecléctico, diverso, con una pata dentro y afuera del país, del territorio, de la academia, de la calle, de la noche, del día. Como que tiene esta desprolijidad, también permite indagar una diversidad de dinámicas sociales y culturales que yo creo que es demasiado apasionante, demasiado interesante. Entonces, siento que en esa diversidad desarma nuestra idea de linealidad, como que siento que estamos acostumbrados un poco a entender la vida, el mundo, la cultura y particularmente la música como algo que viene de lo muy arcaico, va evolucionando hasta la industria. Y no, en la cumbia es al revés, o va para un lado y para el otro y vuelve, y siento que eso es muy interesante porque en vez de ir con una construcción prehecha sobre cómo los géneros se construyen, se divulgan y se anidan en los distintos lugares, hay que abrir como el paradigma para la comprensión de la música y para su valoración, para su puesta en valor comprensiva, ¿no? Yo creo que eso es muy potente en el caso de la cumbia, como lo tradicional va y vuelve, se vuelve, es como la tesis de la reinvención de la tradición, pero una y otra vez en uno y otro territorio, entonces ese dinamismo me parece súper interesante. Entonces, siento que, claro, es inevitable pasar por la dimensión de la industria, inevitable en toda esta historia de la divulgación, más allá de lo mítico colombiano, cómo no pasar por México y por Argentina. No se puede no pasar por lo que está pasando ahí en términos de industria musical. Pero el fenómeno cultural de apropiación de la música es algo súper diverso, que un boliviano te va a contar otra historia, y no sé, un migrante ayacuchano en Lima te va a contar otra historia y en la selva peruana es otra y así, ¿no? Y esa multiplicidad hace justamente esto que decía Oscar, como de que el ir a buscar sea una tarea que no cesa, porque el dinamismo de la propia música tampoco cesa.
Entonces eso me parece muy bonito. Larga vida ahí a la red cumbiera. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Y lo último que me olvidaba era la pregunta de la red cumbiera, que con esto estamos terminando ahí todos los capítulos que vamos a hacer, estos encuentros cumbieros, que es bueno, estamos tratando de entrelazarnos, de buscar nuevas formas de acción, ¿no? En esto que estamos haciendo. Este encuentro es un ejemplo de una de las formas que vamos encontrando. Se van a dar también talleres. Bueno, compartirles y que ustedes nos compartan qué formas les parece que estarían buenas desde sus conocimientos y desde su lugar para el aporte de este crecimiento de la red cumbiera, este entrelazado que hacemos entre todos. Una pequeña cosita, algo que les parezca que pueda estar bueno ahí aportando a la idea esta de red cumbiera. Bueno, pues a mí me parecería genial que vinieran acá a Colombia, que se dieran una vueltica ya, porque que les cogiera ese calorcito, los picaran los mosquitos. Estaría buenísimo. Se dieran una vueltica ya, como a conocer la gente, ver sus caras, sus rostros, en esa onda más local, más rural allá, pues. Esto ya es, pues, hablo rural también de una manera romántica, porque igual ya los jóvenes ya no son campesinos, ¿no? Pero todavía hay mucha gente mayor muy interesante y mucho joven de un nivel instrumental bárbaro, músicos orales, pues, de un instrumental bárbaro que sería, pues, maravilloso, porque en la inmediatez del día a día a la gente no le queda tiempo de ponerse a averiguar qué es la tal red cumbiera, ni quién es Oscar, ni quién es Loren, ni nada. Sí, porque la realidad es la austeridad, la miseria, digamos, de estos gobiernos neoliberales empujan a que la gente pues tenga que estar en su día a día, en su rebusque, como se dice acá. Entonces sí, pero cuando, como dicen acá también, la cara del santo hace el milagro, muy importante que en algún momento se puedan dar esos cruces, ¿no? Tanto que aquí se echen su vida allá y vean todo eso que ha pasado con eso de lo que hablan tan amorosamente, que es esa palabra cumbia, y lo mismo allá en los países del sur, que se den una vuelta por esas tierras. Siento yo que sería una conexión pues muy potente que puede generar continuidades y pues reforzar todas estas historias. Sí, yo también coincido con Urián que el encuentro, ¿no? El encuentro, digo, más allá de esto, que también es un encuentro y un encuentro de miradas y de saberes y de relatos, el encuentro entre los que están ahí haciendo la cumbiamba, ¿no? Entre los que la han hecho y entre los que han ido como tejiendo estas cosas. Yo también que hemos tenido la oportunidad de ver algunos de esos encuentros también. Me acuerdo en 2013 trajimos un grupo que se llama Aires de los Montes de María, de ahí del Carmen. Lo trajimos a un festival donde tocó, por ejemplo, la Orquesta Popular Zambomba, donde estaba Mati, y tocaron otros grupos de cumbia, y nunca me voy a olvidar la cara de estos pibes, que eran pibes jóvenes, pero muy conectados con la música de gaitas y con la música tradicional, que a lo largo de los 15 días en los que estuvieron acá, digamos, como que pudimos ir teniendo una conversación que empezó con, no, la cumbia es eso que hacemos allá, esto no es cumbia. A poder ir como apropiándose de un proceso de mestización y de mixturación y de todo esto que hablamos en este rato, digamos. Y al final se fueron como con la cabeza así, un poco, pero de poder dimensionar realmente la potencia, no como algo que cuando recién llegaron lo tomaban por ahí más como una apropiación, como una imitación mal hecha, como como una cosa así, a realmente, creo yo, poder asimilar la potencia que tenía su expresión cultural, esa expresión cultural de la que ellos representaban, digamos, como un momento muy primigenio, ¿no? Creo que se fueron como con la sensación de que su cultura era muy poderosa y de que tenía resonancias hasta en músicos de hoy en día de un lugar que nada tenía que ver con el lugar del que ellos venían, ¿no? Y yo creo que esa potencia que tiene quizás la cultura popular latinoamericana, quizás esos ingredientes que tendremos en común seguramente todos los latinoamericanos, los que pasamos por la misma historia de esclavitud, de conquista y de resistencia, ¿no?
Creo que ahí hay en ese encuentro, digamos, se generan unas cosas muy poderosas y nada, creo que por ahí estaría buenísimo. Hay que armar unos festivales, Mati. Totalmente, muy bueno. Bueno, muchísimas Y gracias. también me sumo yo a las palabras de Urián, creo que hay que viajar en la medida que sea posible y itinerar, porque la experiencia como vivida de la música es otra cosa. Y también sería interesante si la red cumbiera a partir de estos espacios, como ver música, pudiese hacer como experiencias de intercambio, no necesariamente con nosotros que somos investigadores, pero por ejemplo, llevar a gente del Caribe colombiano que toque gaita o millo o cumbia en el formato, comillas, tradicional al estudio donde grabó Lucho Bermúdez, ¿no? O llevar donde grabaron Venga a bailar el rock, o como hacer intercambios que nos pongan en escenas cruzadas, tal vez algo así sería interesante, o llevar una banda así de rock súper como, no sé, estoy pensando acá en Chile, pues tú, Santa Feria, o bandas que hacen ya más fusión, muy más contemporánea, a grabar o a tocar en un espacio distinto, rural, y ver cómo es la relación del cuerpo con la gente, cómo lo baila, cómo lo siente, como experimentar esos mestizajes, pero desde la vivencia, no tanto desde el relato, tal vez sería algo como bonito para explorar. Buenísimo, muchas gracias. Sí, estaría buenísimo todas las propuestas que dicen. Está bárbaro. Te sumo una cosita más, muy cortita. Creo que algo de esos viajes, algo de esos intercambios, de alguna manera sucede también, ¿no? En otros circuitos, que no son por ahí estos circuitos más citadinos o más ligados a lo académico, a los investigadores y demás. En este local bailable que se llama Tropitango, que fue el primero del conurbano, se generó toda una relación muy fuerte con la cumbia de acordeón, con landero y como con esa identidad sonora, más que nada con los grupos formados en México, ¿no? Pero hasta que empezó la pandemia, todos los fines de semana venían grupos de México que tocan esta cumbia colombiana a tocar acá al conurbano bonaerense, a Pacheco, y la gente tiene un sentimiento por ese sonido, y de repente hablan del esperma y de la rueda, de la cumbiamba, acá en la zona norte del conurbano bonaerense, y digo, hay algo de ese cruce que existe de alguna manera, ¿no? O no sé, en los grupos peruanos y bolivianos que vienen a tocar a todas las bailantas de acá del conurbano, la migración en Latinoamérica ha hecho que ese cruce de alguna manera se genere, ¿no? Por ahí hay que ver cómo visibilizarlo, cómo ponerlo en valor, ¿no? Cómo poder vincularnos también nosotros como investigadores con ese territorio, ¿no? Pero que yo creo que ese intercambio y esa cosa muy de cruce de sonidos en la cumbia en Latinoamérica está muy vivo todavía. Es una música viva y en transformación y en movimiento, ¿no? Pero están acá, vienen, cada tanto están acá. Y eso es algo que me parece muy interesante de esta expresión cultural. Totalmente. Bueno, cierro ahí con una anécdota también ahí personal con Juan Chuchita, que tuvimos la suerte de tocar también en esto que hice Oski, así unas cosas así locas, que tocamos con Zambomba y con los gaiteros de San Jacinto. Y bueno, y estuvimos compartiendo ahí una fecha muy chiquita, estamos hablando de un lugar hace muchos años, 100 personas más o menos, algo muy, muy así. Y fue encantador compartir con él, que nos cantó, que nos hablaba, que ¿no? Nos contó también un montón de cosas que, bueno, yo no podía creer que estábamos ahí con él, era increíble lo que estamos pasando, y bueno, también ahí, en el barrio de Once, acá en pleno porteñaje. Así que bueno, muchas gracias, agradecerles, les dejamos ahí ya tranquiles con todo el encuentro hicimos, y bueno, un abrazo enorme para cada uno y de vuelta, muchas gracias. Muchas gracias. Aguante la cumbia. Gracias, saludos. Chao, Ariel. Nos vemos. Chao, gracias.